Jesús es de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, como ahora verán, ¿no? Por su manera de hablar. Y yo ya es historiador. En 1968 él era estudiante de Ciencias Biológicas del Poli. El Poli es la participación del Poli en el movimiento es muy poco conocida y es tan importante como bueno, a eso se ha dedicado Jesús, bueno, entre otras muchas cosas, y viene a presentar un libro justamente que después se venderá, ¿verdad, Jesús? Entonces, bueno, le dejo ya la palabra a Jesús, y yo lo oigo y le pregunto cosas. Ya tan pronto. Voy a empezar hablando del 23 de septiembre de 1965. Solo voy a decirles que en esa fecha un grupo de 13 jóvenes de 20 a 28 años trató de apoderarse del cuartel militar de Ciudad Madera. De los 13 jóvenes y un adulto, murieron 8 y 5 se salvaron. Este acontecimiento tuvo lugar 3 años antes del movimiento estudiantil de 1968. Meses después, se reunieron en diciembre de 1965 20 jóvenes aquí en la Ciudad de México que eran los sobrevivientes del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera. Entre estos 20 jóvenes estaban Ramón Mendoza, Juan Antonio Gaitán, Óscar González Equiarte, Salvador Gaitán y Guadalupe Escobel. Estos 5 jóvenes habían sido sobrevivientes, protagonistas directos de la guerrilla de Ciudad Madera. El resto habían estado involucrados y por diversas razones no habían estado en el asalto al cuartel. Estos jóvenes que se habían reunido aquí en la Ciudad de México decidieron continuar la lucha que se había iniciado el 23 de septiembre. Se subieron a la sierra, en la misma región de Madera, en agosto de 1967. El primer acto revolucionario consistió en ejecutar a un cacique que había asesinado a varios indígenas pimas, que se habían apoderado de tierras y que habían impuesto un ambiente de terror en una parte de la región de la Sierra de Madera. Este hombre fue ejecutado el 5 de agosto de 1967. Durante los meses siguientes, el grupo que se hizo llamar Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis permaneció en la Sierra de Madera y a finales del año de 1967 decidieron bajar a la ciudad porque tenían un herido, porque les hacía falta recursos y buscaban más integrantes de la guerrilla. En abril de 1968 se vuelven a subir a la sierra con la misma intención de continuar la lucha del grupo de Ciudad Madera. En julio de 1968, en el municipio de Tomochic, toman por asalto un aserradero de una empresa que había causado muchos problemas con los ejidatarios forestales. Incendian el aserradero y con esta acción reinician la guerrilla
en una nueva región que se conoce como Tomochic. Que tenía una larga historia, ¿no? Que tiene una larga historia, porque en ese pueblo en 1892 fue exterminado todo el pueblo que se había levantado contra el porfiriato y que fue el antecedente de la revolución de 1910 en Chihuahua. Bueno, en julio de 1968 se inicia, como ya les he dicho, en Tomochic, la nueva etapa de la guerrilla, mientras que aquí en México se inicia el movimiento estudiantil, la huelga estudiantil. Después del aserradero, el ejército destina a más de 1,000 soldados para acercar a los guerrilleros, y estos inician un recorrido a través de la sierra desde Tomochic para llegar a Sonora, donde tenían compañeros que los iban a apoyar para que pudieran salir del cerco militar. Durante parte de julio, agosto y los primeros días de septiembre, los guerrilleros avanzan hacia Tezopaco, un punto cerca a Obregón, y el 11 de septiembre de 1968 son fusilados los dos últimos miembros de este grupo guerrillero. Primero había muerto Carlos Armendáriz, joven de 16 años, originario de Parral, en una emboscada que les preparó el ejército. Carlos Armendáriz, con su metralleta, sostuvo la ofensiva contra el ejército mientras sus compañeros lograban salir de la emboscada. Ahí quedó Carlos Armendáriz el 23 de agosto. El 4 de septiembre, el resto de los guerrilleros llegaron a Sonora buscando a los compañeros que los iban a apoyar. Uno de ellos no pudo estar en el sitio donde habían quedado de verse, y al otro lo había asesinado el ejército un mes antes. En estas condiciones, los 5 compañeros quedaron a la deriva, y el día 8 de septiembre fue ejecutado uno de ellos cuando andaba buscando la manera de salir de la población. Lo acribillaron los soldados. José Luis Guzmán, de aquí de la Ciudad de México, antiguo militante del Partido Popular Socialista. El día 9 de septiembre fueron fusilados Óscar González Eguiarte, el comandante de la guerrilla, y un compañero de nombre Arturo Borboa, de origen tarahumara. Y el día 11 de septiembre, cuando estaban a punto de romper el cerco, fueron tomados prisioneros Juan Antonio Gaitán, Guadalupe Escovel. El ejército los metió a cada uno en un saco, los subieron a una avioneta, los llevaron a Tezopaco, donde habían ejecutado a los otros 3, y ahí los fusilaron a la luz del día, a Juan Antonio y a Guadalupe Escovel, el 11 de septiembre. Estos jóvenes que cayeron en Sonora eran los mismos que aquí en México, por cientos de miles, nos estábamos manifestando. Desde el 26 de julio y concretamente desde el 1 de agosto. Los anhelos, los ideales de los jóvenes que mueren en Tezopaco eran los mismos del movimiento estudiantil de 1968. Ellos, por las condiciones en que vivían en la sierra, tomaron el camino de las armas. Nosotros, en la huelga
pensamos románticamente que en este país se respetaban las leyes. Y sostuvimos una huelga durante más de 2 meses, de lo cual voy a hablar enseguida. Sin embargo, quiero recordar que el 13 de septiembre, en la Marcha del Silencio, una de las facultades de la Universidad Autónoma de México, en esa marcha, llevó una manta en la que se leía: ¡Viva el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez! Era una elegía, porque el grupo ya había sido aniquilado. Durante 50 años, esta historia permaneció en el olvido. Y ahora que conmemoramos los 50 años del movimiento estudiantil, de la huelga estudiantil de 1968, este acontecimiento debe tener un lugar en la conmemoración. De ahí que empiece mi presentación de este evento recordando a los héroes de Madera que iniciaron el primer movimiento guerrillero en México moderno el 23 de septiembre de 1965, y al Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez de 1967-68, que siguió el mismo camino y que entregaron su vida por un México diferente al que estábamos viviendo en aquellos años y diferente al que seguimos viviendo en estos años, porque las cosas no han cambiado todavía, aunque haya algo de esperanza. El 11 de septiembre, los familiares de los guerrilleros se van a reunir en Tezopaco, se va a develar un monumento y se va a recordar tanto a los de Madera del 65 como a los de Tezopaco. Esperamos que los medios de comunicación recojan este evento como una manera de incluir en la conmemoración de la huelga estudiantil el sacrificio de estos jóvenes. Hace más de 10 años me propuse a buscar la manera de que apareciera en los anales del 68 la presencia del Politécnico. No me gustaba comprobar que de cientos de libros que se habían escrito en el 68, no hubiera uno solo donde se hablara del Politécnico y de su participación durante la huelga y en los años siguientes. No era culpa de los universitarios, era culpa de los estudiantes del Politécnico que no habíamos tomado la palabra. En 2008, hace exactamente 10 años, en la feria del Zócalo de ese año, presentamos por primera ocasión el libro La Patria de la Juventud. El título de este libro toma una idea del poeta Rilke, que se refería
a que la única patria del hombre era donde pasaba su infancia. En una de las elegías hace esta exposición. Después, Ernesto Sabato retoma la idea y la incluye en uno de sus libros. Yo, en mi caso, me refiero a mi patria, a la juventud del 68, que marcó para siempre mi vida y donde yo encuentro que radica el sentido de la patria que yo conozco. La patria que yo conozco empieza a construirse en 1968 en la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En este libro presento el caso de un estudiante de provincia que le toca estar en 1968 y a través de su experiencia se va recorriendo el camino desde las primeras huelgas estudiantiles del Politécnico hasta la huelga del 1967, en que el Politécnico, apoyando a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, se lanza la huelga a todas las escuelas, entre ellas Ciencias Biológicas. Esta huelga fue por motivos de que la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar era una escuela particular y los estudiantes exigieron que la tomara el gobierno para corregir las condiciones de la escuela. Esta escuela se había fundado desde 1906, habían pasado ya más de 60 años y la situación de la escuela se había ido deteriorando. Con la huelga del Politécnico se logra el triunfo, el gobierno tiene que responder a las propuestas de los estudiantes gracias al apoyo que recibieron de Chapingo, del Politécnico y de otras escuelas. Ahí se inicia lo que algunos estudiantes del Politécnico de aquellos tiempos pensamos que es el movimiento estudiantil. Nosotros nos presentamos ahora como colectivo politécnico de brigadistas y sostenemos que el movimiento estudiantil empezó en 1967 con la huelga en apoyo a la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar y terminó el 10 de junio de 1971. Lo que empezó como un movimiento, como una huelga de protesta por la forma en que fueron reprimidos los estudiantes, el día 1 de agosto, con la primera manifestación de unidad entre Politécnico y Universidad, lo que empezó como una protesta contra los granaderos, contra el gobierno, por la represión en la preparatoria de San Ildefonso y en la vocacional 5 y vocacional 2 del Politécnico, fue evolucionando con una nueva manifestación después del 1 de agosto, del 5 de agosto, del 13 de agosto y el 27 de agosto, en una gran manifestación de las más grandiosas que ha habido en este país. El pueblo se hizo presente con los estudiantes y los estudiantes ya no reclamábamos por la represión de que habíamos sido víctimas. Los estudiantes ya lo que estábamos reclamando era justicia para el pueblo, democracia, respeto a los sindicatos, respeto a los campesinos. En menos de un mes de trabajo, de brigadismo, de mítines en las colonias, en las fábricas, los estudiantes habíamos dado un giro a nuestra protesta y en el acercamiento con el pueblo nos habíamos integrado a sus problemas y el pueblo encontró
que después de 50 años de antidemocracia, de autoritarismo y de represión, la huelga estudiantil y sus manifestaciones era una puerta para la protesta. Yo les recuerdo que desde 1959 y después 58-59 con las huelgas ferrocarrileras, la represión a los copleros, la represión a los maestros, la represión a los médicos y a las enfermeras, se había acumulado una cantidad de inconformidades entre los trabajadores y los campesinos que no encontraba ninguna respuesta en la legalidad del gobierno mexicano. Les recuerdo también que el asesinato de Rubén Jaramillo durante el gobierno de López Mateos, la represión a los copleros de Guerrero, la represión a los médicos, a los maestros, el que estaba en la Secretaría de Gobernación en esos años era un miserable, infame, que se llamó Gustavo Díaz Ordaz. Él era el secretario de Gobernación. El responsable de dirigir la represión contra todos estos movimientos y de masacrar a la familia de Rubén Jaramillo fue Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Y en 1968 era el presidente de la República desde 1964. ¿Por qué hago énfasis en este hecho histórico? Porque no es casual que después del 27 de agosto de la manifestación, durante la noche que nos habíamos quedado en el Zócalo, alrededor de 5,000 estudiantes, siguiendo una equivocada decisión que se había tomado en el mitin de ese día, nos quedamos en el Zócalo esperando el diálogo público ilusoriamente, pero el ejército no actuó ilusoriamente. El ejército nos dio simplemente 5 minutos para desalojar el Zócalo y al cumplirse los 5 minutos nos echaron encima las tanquetas, nos corretearon a punta de culatazos hasta la Alameda, hasta aquí, desde el Zócalo. Y después de ese día, el 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz en su informe nos declaró la guerra. En el informe del 1 de septiembre, cuando los estudiantes esperábamos que podía haber una respuesta conciliatoria que resolviera el movimiento, lo que recibimos fue la advertencia de que se iban a poner todos los medios en acción, si era necesario, para imponer el orden en las escuelas. El 13 de septiembre logramos organizarnos nuevamente, salimos en una manifestación silenciosa. Recuperamos parte del terreno que se había perdido durante la noche del 27 de agosto. Sin embargo, 5 días después, el ejército toma Ciudad Universitaria. Ya estaba declarada la guerra desde el 1 de septiembre. Y el 23 de septiembre, los granaderos tratan de tomar por asalto el casco de Santo Tomás. Quiero recordarles que esa noche del 23 de septiembre fue una batalla. Los granaderos no pudieron tomar el casco. Los estudiantes, apoyados por miles de jóvenes de las colonias periféricas, rechazaron a los granaderos. No se sabe casi nada de esto, ni se sabrá de todos los muertos que hubo esa noche. Al día siguiente, en la mañana, en los hospitales de la Cruz Verde, que están en el espacio del casco de Santo Tomás, decenas de personas buscaban a jóvenes que no habían llegado a sus casas. Finalmente, el ejército en la madrugada
intervino, tomó por asalto el casco, pero todavía en la mañana se oían balazos en defensa del último reducto que fue la Escuela de Ciencias Biológicas. El ejército tomó las escuelas del casco de Santo Tomás, estaba tomada Ciudad Universitaria. El 27 de septiembre se convoca una asamblea en Tlatelolco. ¿Por qué asamblea? Porque no teníamos ya posibilidades de organizarnos. Se convocó de manera del corre la voz. Nos reunimos aproximadamente 5,000 estudiantes en Tlatelolco, y ahí se acordó hacer una nueva concentración el 2 de octubre con la finalidad de marchar hacia el casco y exigir la salida del ejército. El 2 de octubre en la mañana, en una reunión del Consejo Nacional de Huelga que se realizó en Zacatenco, que había sido desocupado, acordamos que no íbamos a ir en marcha al casco de Santo Tomás. ¿Por qué? Porque había muchos indicios de que iba a pasar algo. Se sentía en el ambiente, había informaciones, por todas partes se percibía que algo se tenía preparado para ese día. Entonces decidimos no ir al casco de Santo Tomás, decidimos que en la tribuna del Consejo Nacional de Huelga, en el edificio Chihuahua, tercer piso, solo iban a estar los oradores que se habían propuesto, 5 oradores y el maestro de ceremonias para el mitin. Aproximadamente a las 6 de la tarde, un helicóptero lanzó las bengalas, que fueron la señal para que se desatara la balacera. Durante 40 años, casi 40 años, la interrogante de muchos mexicanos fue cómo se organizó la masacre del 2 de octubre. A principios del siglo XXI, 2002, si no recuerdo mal, Julio Scherer y Carlos Monsiváis publicaron un libro donde usaron el archivo del secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, donde él anota qué fue lo que pasó el 2 de octubre. Después de esta publicación, Carlos Montemayor escribe otro libro que se llama Rehacer la Historia, donde vuelve sobre el tema usando la misma fuente de información, el archivo de Marcelino García Barragán, y en un análisis muy profundo concluye que los que organizaron la masacre del 2 de octubre fueron los generales que tenían a su cargo el Estado Mayor Presidencial. Años después, Carlos Montemayor escribió un libro que se llama La violencia de Estado en México antes y después de 1968, donde toca 5 casos violentos provocados por el Estado mexicano: la masacre de la Alameda de 1952, el 2 de octubre del 68, Aguas Blancas y Acteal. Y la parte del 2 de octubre desmenuza con toda precisión la forma en que actuaron los miembros del Estado Mayor Presidencial con francotiradores, y la verdad sobre el 2 de octubre se descubre.
Sin embargo, el libro La violencia de Estado se publicó en el año 2010, después de la muerte de Carlos Montemayor. Es un libro póstumo. El libro se hizo una reimpresión y ya no volvió a aparecer en las librerías. El colectivo del Politécnico publicó para estos días la parte del libro de Carlos referente al 2 de octubre. Aquí lo vamos a tener para quienes quieran adquirirlo. Va a costar 50 pesos. Y viene todo el análisis que hace Carlos con documentos, no solamente de García Barragán, sino documentos que estaban bajo resguardo en los archivos de Estados Unidos. Díaz Ordaz y la masacre del 2 de octubre. Chuy, te quedan 15 minutos, ¿eh? Sí. El Politécnico participó activamente en todas las actividades de la huelga estudiantil. ¿Por qué se escogió Tlatelolco para hacer una concentración, primero el 27 de septiembre y luego el 2 de octubre? Por dos cosas fundamentalmente. Porque la unidad habitacional Tlatelolco, ahí teníamos una gran alianza social. La gente de Tlatelolco apoyaba a los estudiantes y eso nos lo manifestaron a lo largo de toda la huelga. Y la razón de ello era porque ahí en Tlatelolco estaba una vocacional, la vocacional 7, que fue una vocacional piloto que estaba experimentando un nuevo modelo de educación, bachillerato en el Politécnico. La vocacional 7 reunió maestros liberales, intelectuales, se dio una apertura, se incluyeron materias sociales. La vocacional 7 fue un gran experimento y por eso esta escuela se convirtió en la vanguardia del Politécnico en la huelga estudiantil. Esa fue la razón de que se hicieran estas dos concentraciones en Tlatelolco. Hasta ahora se ha insistido mucho, directa o indirectamente, que el movimiento estudiantil terminó el 2 de octubre y se ha recordado la fecha con lágrimas, con dolor, con el no se olvida. Y qué bueno que no lo olvidemos, pero tampoco debemos olvidar que el movimiento no terminó ese día. Regresamos a clases, levantamos la huelga el 7 de diciembre, regresamos a clases en enero, pero durante todo el año 69, durante el año 70, organizamos actividades, ya no de la misma manera en que lo habíamos hecho en el 68, porque había mucha persecución, pero sí hicimos mítines en el casco Santo Tomás, hicimos mítines en Tlatelolco, organizamos una gran campaña durante el proceso electoral, en donde Luis Echeverría fue el candidato del PRI, despegamos propaganda de toda la ciudad, hicimos un mitin el 30 de junio en Ciudad Universitaria, quemamos toneladas de propaganda del PRI en esa ocasión y convocamos a todos los estudiantes que ya habían tomado conciencia de la necesidad de integrarnos con el pueblo para lograr un cambio efectivo en este país, a que abandonáramos las escuelas. Ese fue el mensaje principal ese día del 30 de junio de 1970. Y el 10 de junio, los estudiantes del Politécnico y de la universidad organizados, consideramos que había llegado el momento de tomar las calles nuevamente, cosa que no se había logrado desde el 2 de octubre.
Y ese día, nuevamente el Estado mexicano preparó una masacre que en términos cuantitativos fue quizá menor que la del 2 de octubre, pero en términos políticos tuvo la misma magnitud. Echeverría no quiso correr el riesgo de que se volviera a reconstituir el movimiento estudiantil y a una manifestación pacífica la masacraron con un grupo paramilitar que eran los halcones. Y algo que no se sabe es que después de la balacera, de la masacre, agentes del gobierno pasaban a los hospitales, remataron a varios estudiantes que estaban en los hospitales, los sacaron, los remataron, y fue una barbarie sin nombre la que se llevó a cabo el 10 de junio de 1971. Con esta acción del gobierno mexicano concluyó el movimiento estudiantil. De ahí en adelante ya no fue posible volver a salir. Los comités de lucha se fueron perdiendo en las escuelas. En el Politécnico se apoderaron de la organización estudiantil los porros que habíamos expulsado desde 1967. Y desde entonces lo que ha quedado es el 2 de octubre, no se olvida y lo seguimos reiterando cada año. Pero ¿por qué no se ha olvidado? ¿Por qué se sigue recordando el 2 de octubre? No es únicamente por los muertos. En el 2 de octubre se conjugan todos los anhelos, las esperanzas de una generación juvenil de este país que pensó que podía actuar en el destino de un país que había vivido en el autoritarismo, en la falta de democracia, después de 50 años de revolución, me refiero a la de 1910. La huelga estudiantil de 1968, el movimiento estudiantil es el reencuentro con la historia, es el reencuentro con un pendiente que había quedado después de la muerte de Villa y de Zapata, después de la muerte de los villistas y los zapatistas, después de la extinción de los movimientos populares del sur y del norte de México. El 2 de octubre es el reencuentro con la historia. Habían pasado 50 años en que el gobierno mexicano, adjudicándose la custodia de una revolución que había traicionado, había llevado a este pueblo a condiciones de autoritarismo, peor quizá en algunos aspectos que el propio porfirismo. Y finalmente, lo que se ha quedado encendido desde el 2 de octubre, y por eso estamos aquí hablando de ello, y por eso estamos hablando aquí de un libro, entre cientos de libros que se han publicado, porque sigue pendiente. Seguimos anhelando que los miles de mexicanos que murieron de 1910 a 1920, que los miles de mexicanos que murieron en los 50 años siguientes, y el 2 de octubre, y después en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en todo el país, su muerte no sea en vano, que este país cambie, que este país sea diferente para los más marginados, para los pueblos indígenas, para los obreros, para los campesinos.
Y el 1 de julio de este año se abre la posibilidad de que ese reencuentro con la historia por fin se lleve a cabo. Y ahí tendrán que estar todas estas experiencias, todos estos esfuerzos, y se tendrá que recordar para que no haya sido en vano el ejemplo que se fue acumulando en todos estos acontecimientos. El libro La Patria y la Juventud va a estar ahí en la mesa. Quienes lo quieran adquirir, hay 25 ejemplares. Estamos tratando de recuperar el costo a 150 pesos y el libro del 2 de octubre a 50 pesos. Muchas gracias. Yo hubiera querido hablar más del Politécnico, pero el tiempo era muy reducido. En todo caso, a los que quieran ver cómo se fue gestando la huelga de 1968 y la del 67 en el Politécnico, ahí en el libro lo van a poder ver. Muchas gracias. Bueno, antes de que Paco tome rápidamente...